primer rasgo de la evaluación del proceso es lo formativo, que se haga el cumplimiento de la programación de cada una de esas actividades, de los recursos usados, del cumplimiento de tiempos, del cumplimiento de los roles y responsabilidades, se refiere a esta parte, para obtener este producto y que debemos buscar en todo momento la calidad. ¿Dónde medimos o dónde nos referimos a la calidad en la educación? A ver si se la saben, por 200 firmas. ¿Cómo medimos o dónde referenciamos el tema calidad en la educación? ¿En qué momento de nuestro actuar docente aplicamos el concepto? En una evaluación. ¿En una evaluación? También. No. ¿Miguel? Miguel, otro Miguel, perdón. Lo podemos medir mediante instrumentos que nos permitan saber que, bueno, más bien que el alumno sepa hacer, el saber hacer. Exactamente, en el saber hacer, los pilares, hacer. ¿no? Exactamente, muy bien, es correcto. Si yo docente aplico o desarrollo esa formalidad de utilizar taxonomía de Bloom, redactando el producto, el reto cognitivo, ¿sí? Otros dicen el conflicto cognitivo, estoy asegurando la calidad de la educación. Y relacionado a la evaluación, lo que persigue el nivel educativo. Ejemplo, en educación básica persigue, ¿sí?, el aprendizaje esperado. En media superior, las competencias, ¿sí? Entonces, vamos a ser claros con el momento de querer evaluar. También es importante, ¿qué quiero evaluar de mi proyecto? Evaluación de resultados. Una vez que los obtenemos, ¿sí?, nos va a marcar el logro obtenido, el porcentaje de cumplimiento de nuestros objetivos. Parte de este análisis es establecer dichos cumplimientos de esos objetivos, pero también esta evaluación nos permite tener esa reflexión que hoy día nos falta, esa reflexión formal, cuando es escrita en un documento o hasta en un libro, perdón, en una libreta, es una reflexión formal. La que es así comentada, como lo hacemos ahorita, pues eso es déjame recuerdo, la que no es formal, lo contrario de formal, ¿no? Se va el concepto. Bien, entonces, vamos a enfocarnos, sí, a una evaluación, conforme nos lo está indicando, pero no hay que dejar ese, ¿cómo le dicen? Panorama, sino hay que cerrarle una evaluación que me permita, como lo dice, sujetarnos a lo cualitativo, cuantitativo y mixto. Sí, o sea, podemos evaluar muchas cosas dentro pero nos vamos a sujetar a querer que se faciliten las cosas. No hay que complicarnos, a eso me refiero. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Ahora sí, fíjate bien. Bien, antes de que se me pase, voy a anotar esto. Más 100 piedras. Bien. Tenemos los siguientes aspectos. El aspecto de la evaluación, aspecto pedagógico, ¿sí? ¿Cuáles son mis indicadores? Y para acción básica son niveles de logro. ¿Sí? Claridad del propósito, motivación adecuada a los destinatarios, tipo de actividades integradoras o desafiantes, tipos de intervención individual, grupal o sincrónica, retroalimentación, integración de medios y las instrucciones. Las instrucciones deben tener claridad, necesidad de ellas, en el sentido pedagógico de los proyectos. En el sentido del contenido, ¿qué tengo que evaluar? Esta parte es muy importante, por favor tomen nota ahí, yo les paso el material, no se preocupen. Contenido, debo de verificar la actualidad, la información, cantidad, claridad, que yo prefiero calidad en lugar de cantidad e incluso claridad. Información relevante, información apropiada a los alumnos. ¿Sí? En el lado de los productos, calidad de las imágenes, calidad del texto, integración de los medios. Yo le agregaría las fuentes de información, ¿no?, que obtuvo este alumno, o como tecnológico, facilidad de uso, navegación expedita, links a sitios de interés. Bueno, pues es parte de la tecnología, pero de manera general, eso se evalúa dentro de esta etapa de elaboración de proyectos, ¿no?
Procedimientos e instrumentos de evaluación. Aquí hay muchos, sin embargo, hay que saber usarlos. Si es válido saber de ellos, si es válido aplicarlos todos, sí, pero precisamente yo tengo que relacionarlos con mi contexto, nos dice. Es necesario entonces elegir estos instrumentos y procedimientos, ¿sí?, que posibiliten evaluar el objeto de la evaluación. Ahí está la relación que te comento. Algunos procedimientos son la observación externa, pruebas, entrevista, encuesta, inventarios, escalas de actitudes, autoevaluaciones, entre otras. ¿Sí? Esos son los instrumentos que me permiten evaluar. Obviamente yo tendría que pensar si lo que evalúa es el contenido pedagógico que está más arriba, si lo que evalúa es el contenido, si lo que evalúa es la producción y si lo que evalúa es lo tecnológico, ¿qué me sirve de todo lo que acabo de mencionar? ¿Sí? La observación externa, las pruebas, las entrevistas, ¿para qué me sirven? La encuesta, ¿para qué me sirve? Los inventarios, pues rápido, inventarios me suena con tecnológicos, no es porque me suene, sino porque pues obviamente yo puedo hacer una evaluación con un inventario del aspecto tecnológico, ¿no? Si quiero hacer una observación externa, una observación, no, tú sigue participando, hijo, que no te escriban cosas. Ok. Ejemplo, yo relacionaría la entrevista con lo pedagógico, porque me dice motivación adecuada a los destinatarios, ¿no? Ejemplo, ¿no? No quiero decir que sea así, ¿no? Ok, ya le están echando porras. Bien, más abajo vienen descritas la observación, las pruebas, las entrevistas y finalmente otra de las técnicas, sí te la super encargo, a partir de ya tú tendrías que practicar. Es decir, yo voy a hacer proyectos, me lo encargaron, ok, correcto, voy a aplicar mi técnica FODA, es una forma efectiva de identificar fuerzas y debilidades. Nos quedan 7 minutos, si nos desconectamos, te paso otro link y nos conectamos rapidísimo, ¿no? Bien, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta su proyecto. En el área de fortalezas, este es un FODA adaptado a proyectos, ¿eh? No es el FODA que comúnmente conoces para, pues, evaluar otras cosas, ¿no? El desempeño académico, el desempeño personal, etcétera. En fortalezas, ¿cuáles son las ventajas del proyecto? ¿Qué acciones resultaron positivas? Aquí nos dice, consideren estas preguntas desde su propio punto de vista y desde el punto de vista de las personas involucradas. No sea modesto, sea realista. Aquí te dejan el temática. Este FODA está súper padre. Debilidades, ¿sí? ¿Qué puede ser susceptible de mejorar? ¿Qué acciones resultaron negativas? ¿Qué debo evitar? Considere estas preguntas desde su propio punto de vista y desde el punto de vista de las personas involucradas. Identifiquen las personas involucradas debilidades que usted no percibe. En el área de oportunidades, ¿qué oportunidades se pueden identificar como posibles de llevar a cabo? ¿Cuáles son las tendencias actuales que se encontraron en la literatura revisada que puedan ser interesantes y de posible aplicación en su proyecto? Aplicación de nuevas técnicas o estrategias didácticas, cambio de postura del profesor de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador. No transmites conocimientos en pedagogía, si me lo dices, es como un insulto, en serio se los digo, ¿eh? En esta página aprovecha donde dice regresar y avanzar, porque se amplía toda vez más el tema. Si no vimos los primeros pasos, le das regresar y debe de estar ahí el otro contenido. Yo solamente recuperé esta parte, ¿no? Bien. Hablamos entonces del instrumento de evaluación. Vamos a cerciorarnos, ¿no? O sea, que siguen en este contenido. Está muy padre, está muy interesante. ¿Sí? Y finalmente el informe final. ¿Sí? En el otro material no lo mencionamos, pero aquí en educación sí hay un informe final. Y nos resta decir que esta redacción debe de tener, ¿sí?, que es muy necesario además, ¿sí?, cumplir con la mención de todos los pasos anteriores, ¿sí? Y no podemos omitir ninguno, ni ningún resultado que hayamos obtenido. Debe tener una sección preliminar que constituye una especie de presentación general del trabajo y comprende título, índice o contenido general.
Aquí sí no hay tema de discusión, así es como debe de ser. Cuerpo del informe es el núcleo central en el que se desarrolla el problema y la propuesta de solución. Ha de contener introducción, planteamiento del problema, justificación del problema, objetivos del proyecto, recursos, actividades, cronograma, conclusiones y recomendaciones. En este cuerpo del informe, pues es la estructura general de nuestro proyecto. Sección de referencias, para no recargar el texto del informe, se traslada a una sección separada de las referencias bibliográficas y los anexos y las apéndices, ¿no? Ahí es finalmente, bueno, pues es recomendable que manéjalos como anexos. ¿Dónde va todo lo que recabaste? No se quita porque ese es su respaldo, son los anexos. Las entrevistas, las observaciones, las debes de incluir al final, ¿sale? Ese sería prácticamente, vamos a regresar 2 páginas para ver las primeras 2 etapas y muy seguramente va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a darle aquí abajo, regresar. Me gustó, te digo, te recomiendo este link, la verdad es que está muy padre, ¿no? Bien, habla aquí de los, sí, vamos a abarcarlo, la definición de objetivos del proyecto. Fíjate, en lo que respecta a los generales, ¿sí? O del proyecto, marcados hacia la educación, te digo, es casi lo mismo, pero bueno, dirigen todo el proyecto y abarcan la problemática, ya lo sabíamos. Promover una actitud, por ejemplo, promover una actitud propositiva, participativa, perdón, en la propuesta de soluciones para optimizar la calidad de vida en el entorno educativo. Ese es un objetivo, ¿sí? Acuérdate que para el objetivo lleva sumado lo que son las acciones. En la acción sí redactas porcentajes, ¿sí? Ahí sí, en el objetivo nada más trazo a lo que quiero llegar, pero en mi meta, perdón, ahí me faltó decir esto. En la meta obtenemos o debemos marcar los porcentajes. Y ya en las acciones, ¿sí? Tengo que decir forzosamente con qué lo voy a hacer. Así funcionan en este sentido los objetivos, metas y acciones en el programa, por ejemplo, en el programa que es un proyecto de mejora escolar, de mejora continua, ¿no? Justificación del proyecto, como en la metodología de la investigación, pues es eso, ¿no? Es justificar el porqué del proyecto y pues tú vas a mencionar todas esas características. Estos son temas muy parecidos a la metodología de investigación. Análisis de la solución, ¿sí? Nos sirve tener por tomadas este listado de ideas, ser una respuesta probable al problema, ¿no? Debe ser innovadora, de ningún lado se debe copiar, debe contemplar el uso de tecnologías de la información, relacionar 2 o más indicadores, debe conceptualmente ser clara, ser factible de comprobación y estar al alcance de la investigación, lo que es el análisis de la solución. Bien, nos reconectamos, te mando otro link aquí al grupo de WhatsApp, nos queda un minuto, tal vez menos, ¿vale? Sigue grabando la sesión, no se interrumpe para poder seguir trabajando. Nada más esperamos a que la finalice porque ese link ya después creo que ya no sirve, entonces nos cambiamos de link, ¿no? Bien, lo que te decía, que también en el área administrativa nos dijeron esto, planificación de las acciones con los posibles cronogramas. Aquí al final está este diagrama de Gantt, ¿no? En este material al final, no se está actualizando en mi pantalla, a ver. Yo ya llegué al final, no les aparece en la pantalla. Bien, ahorita no se actualiza. Ya está por terminar la llamada. Bueno, ahorita les pongo el link, por favor.
cosas en la realidad. Se te quedan mal las cosas grabadas, créemelo. Entonces vas a ir a cualquier lado y fácilmente lo vas a identificar, ¿no? A que si yo te digo, memorízate todas las etapas y esto es a fuerzas y esto es un montón de cosas, ¿no? Vamos a no querer hacer eso, ¿no? O sea, los alumnos ya no les enseñamos a memorizar fechas, como dice hasta en una canción que por ahí se anda rondando, ¿no? Porque ya es diferente. Nos decían, ¿esto de dónde lo obtengo? Porque te lo digo. Tuve la oportunidad de verificar, búscate por aquí en Google, Bernardo Toro. Es un expositor argentino de mi entero agrado. El señor ya es bastante grande, pero hace propuestas y adecuaciones primeramente en su país, en Argentina, y en segundo, él lo sugiere en todos los países, ¿no? La pregunta que él deja, yo tendría que enseñarle todo de historia, para él dice, no es correcto, ¿sí? Yo debo conocer el conocimiento. Y no es conveniente porque en aquellos momentos, como tenía, o ya ahorita que tenemos todo el alcance, imagínate que tú le enseñas a hacer ejemplo, ¿no? No digo que esto sea una cosa hasta chistoso. Le enseñas todos los componentes de la bomba atómica, este cuate va a hacer una bomba casera y me explota la casa. O sea, se refiere al que hay momentos de la historia que se deben de preservar y que así se ha hecho, porque finalmente no nos enseñan todo tal como es, ¿no? Adelante, ¿alguien quiere hablar? ¿Iván? Ah, que no. Es la No, frecuencia de la perdón, profe, policía. perdón. Está Okay. trabajando. Ya voy a proyectar, voy. En este bloque Está ya. patrullando las calles de Toluca a esta hora, maestro. Ah, ojalá, porque cuando salimos del turno no hay nadie. Mis niños se espantan porque no quieren. Bien, ahí ya proyecta. Vamos a regresar a internet. Ahí está. Dime porfa si ya proyecta. Apenas ahí voy. Bien. Ok, esta es la gráfica que te decía. Cámbialo por planner, asigna las actividades, el tiempo y listo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en ese sentido, ¿no? Bien, antes de este punto, del punto 3, vamos a revisar nada más, ya lo analizamos con el otro material, pero si te das cuenta, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Nos regresamos hasta el informe final y qué y cómo se presenta ese informe. ¿Sí? Ahí está el punto número 1, es análisis de la situación educativa. Voy a dar los ejemplos. Es deficiencia en el lenguaje escrito. Bueno, para ese contexto así fue. Yo hago mi anotación, ¿no? Que pertenece a ese análisis. Existe una notable deficiencia en la elaboración de trabajos escritos por parte de los alumnos. Lo recomendable, el proyecto no nace solo ni se hace solo por una. ¿Quién hace estos análisis? El colectivo docente, el orientador, que es el licenciado en pedagogía, y le agrega una escala de valor más complejo cuando ya hablamos, por así decirlo, mencionarlo, porque sí los van a hacer. Los proyectos de intervención psicopedagógica, ¿sí? Es con otras etapas, con otra metodología, pero quien los enrola, quien los encausa, es el orientador o el preceptor en lo que es superior en las universidades, ¿no? Bien, estos son los ejemplos de este análisis. El tema no ha sido abordado sistemáticamente por las asignaturas. Se ha detectado que solo los maestros de español retroalimentan errores ortográficos en los trabajos de los alumnos. Ese es un ejemplo de un análisis, ¿vale? Pero se realiza en colectivo. Selección y definición del problema, que ya lo vi, ya vi que el análisis es la deficiencia en el lenguaje escrito. Para pasar a la etapa 2, selección y definición del problema, debemos identificar dicho problema, ¿sí? Pero asimismo delimitándolo. Como ya te lo había comentado con el otro material, no podemos querer abarcar mucho con poco. Lo digo en español, en propias palabras simples. El problema deberá delimitarse a la extensión, tanto a la extensión, ámbito de alcance, como también del cuerpo en el
tiempo y el espacio. Esta delimitación, ¿qué requiere? Una revisión inicial de la literatura o bibliografía, sondeos de documentación, archivos y bibliotecas con el fin de observar si han sido desarrollados los temas. Se refiere al ejemplo que ellos pusieron, ¿eh? Consejos de profesionales especializados y la experiencia en el campo específico. Información en Internet, como por ejemplo proyectos educativos en otros países. Páginas web de ATES y enlaces proyectos presentados. Bueno, pues ese es un organismo, ¿no? Una vez cumplidos esta parte de estos pasos, de esta revisión de selección y definición del problema, ¿sí? Hay una interrogante concreta que debemos plantearnos, que lo habíamos comentado. La delimitación deberá hacerse no solo considerando la real necesidad, sino también la factibilidad por tiempo, por financiamiento y por disponibilidad de información e instrumentos. Hablando de ello, ¿sí? Algunos instrumentos te permiten hacer esta selección y definición del problema. Algunas formas de trabajo en el periodo tiempo-espacio, como lo dice aquí, periodo tiempo-espacio y materiales, ¿sí? No se tiene lo mismo durante el ciclo escolar, por ejemplo, al inicio, a mediados o al final, porque la información, por ejemplo, al final, para efectos del análisis de este proyecto, yo ya puedo tener más información. A lo mejor ahí es preciso entablar un proyecto a partir de ahí. Nosotros en educación, ¿qué hacemos? Se corta el ciclo, se hace un nuevo diagnóstico y a partir de ahí se da pie a iniciar este proyecto. Aquí eso es lo que te tratan de decir que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La factibilidad del tiempo, mi recurso, que no necesariamente es financiero, y la disponibilidad e instrumentos que me van a permitir observar o analizar la información respecto al problema. ¿Sale? Bien, planteamiento del problema es fundamental en 3 pasos, me dice, según lo entendido. ¿Sí? Observación y descripción. Sí, hay instrumentos que actualmente te permiten hacer observación en una clase, en el recreo, en la entrada-salida del turno. Son momentos que nos permiten reunir información, ¿no? En este primer paso, bueno, pues es seleccionar una vez identificada la problemática, qué instrumento voy a utilizar, ¿cierto? El análisis, ¿de qué parte? Y te das cuenta, las preguntas, incluso algunas se relacionan entre material y otro, pero te toca compararlo, ¿no? ¿En qué circunstancias aparecen? ¿Cuáles componentes son fundamentales? ¿Cuáles son secundarios? ¿Qué interrelaciones existen entre los elementos componentes? ¿Qué aspectos del problema se desconocen? ¿Cuáles faltan? Y finalmente, ¿qué explicaciones o modelos nos permite mejor comprensión del problema? A lo mejor vas a decir, bueno, es que son muchas preguntas y estas preguntas me van a arrojar bastante información. Eso es correcto. Pero enseguida viene la delimitación, que ya en este paso consta o en suscribir que el problema a un medio o espacio geográfico. Es decir, voy a delimitarme, ¿sí?, a un solo problema, a un solo espacio geográfico, a un ámbito determinado. Y estoy hablando que los ámbitos existen dentro de planes y programas, como tú ya bien los conoces. Si no los conoces, bueno, pues así. Y a un periodo de tiempo, puede ser un trimestre, en el caso de educación básica, ¿sí?, que son las evaluaciones. Puede ser al final, una vez cumpliéndose las 3 evaluaciones. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no?, de la delimitación. Bien, hay que finalmente añadir al proyecto, ¿sí?, lo definido. ¿Quiénes lo van a dirigir? Tengo que colocar lugar, nivel, área de estudio. Pues en este caso, por ejemplo, ellos es el lenguaje. Grupo humano, profesores de lenguaje y alumnos de último año de educación secundaria, tipo de lección, periodo lectivo 2005-2006. Es un ejemplo, o sea, vas a tener este ejemplo y así es como tú vas a hacer ahora sí que el tuyo para evaluación, ¿no? Tenemos que mencionar también, una vez realizado entonces este proceso de descripción,
y análisis de limitación, el profesor está en mejores condiciones para enunciar el problema y formular sus objetivos del proyecto. Ya los vimos hace un momentito. Sí se puede, chicos. Yo desde este punto de vista te digo, sí podemos comparar un material con el otro. Esa es la finalidad. Ajá. Vimos el aspecto empresarial en el primer material y el aspecto educativo. Si me lo permites, el sentido de urgencia que nos imprimen a la hora de que te titulas, como yo en mi caso, ¿no? Licenciado en informática. Yo en una empresa tengo una exigencia, tengo una postura sobre un proyecto. El resultado final es esa, o por qué el porqué de este resultado de un proyecto, por la exigencia que la empresa me marca. Por eso quise encontrar este comparativo. En gobierno ya no hay tanto la exigencia, más bien uno lo hace por pues, trabajar y pues es lo que me piden y así lo vemos. O sea, así pasa. Si, por ejemplo, empresarial, lo que nos marca el ISO 9000, se aplicara a educación, que esa es una de, ahora sí que de mis propuestas y sueños en un par de décadas, que el sistema ISO 9000 entrara en la educación para darle sentido de calidad al docente y pagarle como tal, y después establecer un proceso, es decir, por ejemplo, un proceso de captura de calificaciones, ¿no? ¿Desde dónde comienza? Ah, el docente hace el seguimiento, entrega el informe, se llenan los cuadros, se da lectura a los alumnos, se firma por ellos, se firma por el orientador, después lo recibe el subdirector, lo revisa con el orientador, ¿sí? Después de ahí lo firmamos de recibido por completo y se procede a la captura. Después de la captura se procede a la revisión de esa captura. Si es correcta y final. Esos procesos nos cuestan trabajo en la realidad. Esos procesos dentro de los proyectos es muy complicado porque estamos hablando del sentido común de las personas, que no es nada malo, sino simplemente no nos apegamos a la importancia de los procesos. Y si imagínate que tu proyecto fuera el detonante para que la educación se sistematizara, se le agregara los sistemas de calidad, incluso hay una maestría en sistemas de calidad. Esto sería otro mundo, créeme, sería otro mundo porque ya no se presta a como decían los chicos hace años, ¿no? Es que el profe me pone lo que él quiere, él me pone 10 porque le caigo bien, o me reprueba porque le caigo mal, eso ya no se utiliza ni deberían manejarse en los términos. ¿De dónde proviene esta corrección? Ah, pues una rúbrica o una lista de cotejo, la presento y digo, yo lo evalúo con este proceso, ¿no? Con este uso de estos materiales. Hasta aquí llegaremos con el primer tema. Vamos a pasar al siguiente, procesos de ejecución, ¿sí? Una cosa es formulación, la otra es ejecución de proyectos. ¿Sí? Bien, vamos a buscarlo en nuestra guía. Su guía ya bien plenamente descargada. ¿Ya todos tienen su planeación y su guía desarrollada? ¿Le está fallando su micro a Fer? Díganle que no se escucha. Bien, ¿estás ya integrada al grupo, a la clase de Classroom, donde vemos las tareas? Sí, profe, ya lo abrí. Perfecto. Ya estoy revisando, ¿eh? Ujú. Alguien que no esté en la clase de Classroom para ver los trabajos. Yo, profe, todavía no estoy en Classroom. Ay, no me digas, a ver. Es que me aparece que sí, la contraseña está incorrecta. A ver, permíteme, te voy a poner aquí en el chat el... Y no me he podido dar de alta. Espérame.
Diseño de proyectos, permíteme. Bien, ok. Lo tengo en un chat, déjate lo paso aquí al grupo. O alguien que nos ayude a mandarle el código y el enlace de la clase. Déjame revisar. No, en este chat no está con ustedes, no está. Está con el de la coordinadora. Permíteme. Y ya nada más le das clic y listo. Aquí está, directo. Otra que tenía yo confundido. El número telefónico es este del chat, entonces ya después me dio su personal. Y este es para diseño de proyectos, es este, y este es el código. Listo. Y lo pongo en nuestro grupo de WhatsApp. Digo, esta cosa vino a revolucionar todo, ¿verdad? Proyectos, ahí está. Listo, ahí está el enlace a la clase y está el código del grupo, ¿vale? Ya nada más te unes. Tienes que descargar Google Classroom por obvia razón. ¿Sí? Bien, regresamos a la videollamada. Ok, tenemos en pantalla la fase de ejecución de un proyecto. Aprovéchate, este sitio se llama Apuntes de Didáctica y Proyectos. Está maravilloso. Si estamos ya trabajando, tienen ya la oportunidad de estar trabajando en algún área educativa o dando clases, este ya te va a hacer una aportación muy, muy grande, ¿no? Bien, el término, pues entonces tenemos que ver qué es la ejecución propiamente, ya sabemos cuál es la fase de elaboración o estructuración, ahora es la parte de la ejecución. Viene de este latín executio, que hace referencia a una acción que se concreta